Buenas a todos, a todas. Y continuamos con un estudio. Y el tema de hoy es ¿cómo identificas tu ministerio? ¿Cómo descubres su don en el ministerio? ¿Cómo lo identificas? Lo primero es identificar lo que más le motiva, lo que más le gusta hacer, realizar lo que más le apasiona. También puede ser, si el Señor les ha dado confirmación, bendiciéndolos. Y si algún cristiano ve, identifica lo que usted no ve de usted mismo o de usted mismo. Debemos recordar cuáles son los dones del ministerio. Y los encontramos en el pasaje de la Biblia, Efesios 4, del 11 al 12. Y nos dice en este pasaje, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí afirma que el Señor Yeshua HaMashiach, Jesucristo, otorgó 5 dones en particular, en específico, en concreto. Y estos fueron dados para edificar el cuerpo de Cristo. Comenzamos por señalar, antes de hablar del don de apóstol, que el Señor Jesús, Yeshua HaMashiach, es nuestro sumo sacerdote. Y tenemos un ejemplo en Hebreos 3:1, que viene del contexto: Jesús es superior a Moisés. Y nos dice el versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y también hay un ejemplo de Andrónico y Julias, y lo encontramos en el pasaje de Romanos 16:7, que viene del contexto saludos personales. Y nos dice el versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes, y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Y a continuación les voy a detallar según lo que yo he aprendido, y les explico ahora estos 5 dones que dio el Señor en particular, y comienzo con el don de apóstol, el ministerio de apóstol. El propósito que tiene el apóstol es el de establecer iglesias. Su enfoque es que le preocupa el evangelismo, evangelizar. Les pongo un ejemplo que lo tenemos en Romanos 15, del 19 al 20, que viene del contexto el evangelio a los gentiles. Versículo 19, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y el versículo 20 nos dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno.
Otro aspecto tenemos es que le preocupa la formación del discipulado. Y lo encontramos en Hechos 14 del 21 al 22. ¿Qué viene del contexto? Pablo es apedreado en Listra. Y nos dice el versículo 21, 14-21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Otro aspecto a tener en cuenta es que le preocupa el desarrollo del liderazgo. Y lo encontramos en el versículo siguiente, en el Hechos 14:23, que nos dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Otro aspecto a destacar es que su ministerio lleva la marca visible de autoridad divina. Y lo vemos en 2 de Corintios 12:12, que viene del contexto. El enunciado en la Biblia dice: el aguijón en la carne. Y dice en el versículo 12: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. En esto se define el ministerio apostólico, el don de apóstol. La conclusión de este pequeño estudio, cuando identifique este don en particular, entonces lo pone al servicio de edificación para la iglesia. Cuando identifique este don o los dones que tenga, pues debe concentrarse en ellos y desarrollarlos para la gloria de Dios, el Eterno. Bueno, espero que este estudio les haya sido de bendición. Gracias, Señor, por un estudio más. Y seguimos otro día con los dones del ministerio. Gracias. Shalom.